Don't do this at home. Whatever you do. Una solitaria tienda de campaña en lo profundo de la Sierra Nevada, el famoso territorio del Bigfoot en California. Un campista, inquieto tras descubrir señales de que algo había estado hurgando entre su equipo, coloca una cámara activada por movimiento antes de abandonar el campamento, solo por si acaso. Nunca imaginó lo que esa cámara captaría. Al principio, nada fuera de lo común. 2 hombres pasan frente al lente, estatura promedio, complexión normal. Pero entonces, algo más los sigue, algo que los empequeñece por completo. Avanza pesadamente una figura de al menos 2,5 metros de altura, moviéndose con una confianza lenta y deliberada que te hiela hasta los huesos. No es una mancha borrosa en el fondo. Acércate y se vuelve dolorosamente claro. Lo que sea que estés viendo es sólido, tangible y definitivamente no humano. Los expertos ya lo comparan con la legendaria filmación de Bluff Creek de 1967, el santo grial de las pruebas del Bigfoot, que ha desconcertado a los analistas por más de medio siglo. Y aquí está el detalle inquietante. Debido a un frustrante retraso de 10 segundos en el sensor de movimiento de la cámara, quizá nos perdimos aún más. ¿Qué otra cosa pudo haber pasado por ese campamento en esos segundos perdidos? La Sierra Nevada no es ajena a los encuentros con Bigfoot. De hecho, está entre los lugares con más reportes en el mundo, pero este metraje es del tipo que hace que los escépticos se enderecen en sus asientos y que los creyentes se acerquen aún más. Así que aquí está la pregunta. En un mundo donde los videos falsos se desmienten en cuestión de horas, ¿por qué este sigue en pie sin ser refutado? Porque lo que caminó por ese campamento no era un hombre. Tal vez ya hayas visto este metraje antes, ha circulado por internet, pero lo que estás a punto de ver es una versión mejorada y nítida que añade un nuevo nivel de claridad. Este clip fue capturado originalmente en Rusia y aún en su forma cruda ya estaba llamando la atención, pero ahora, con los detalles realzados y el desenfoque eliminado, se convierte en algo completamente distinto. Mira con atención el movimiento, la forma, el entorno. Es uno de los fragmentos más convincentes que me he encontrado y ahora que la imagen es más clara, no puedo evitar preguntar, ¿hace esta versión mejorada que parezca más convincente o incluso más inquietante? Tú tienes la última palabra. Este siguiente clip proviene de Mountain View, Arkansas, y sugiere que algo misterioso pudo haber sido atraído por un evento cósmico poco común, el eclipse solar. En la noche del 6 de abril de 2024, apenas unos días antes de que el eclipse cruzara la región, 2 amigos hospedados en una cabaña de Airbnb en lo profundo de las montañas de Arkansas vivieron un encuentro inolvidable y perturbador. Eran alrededor de las 8 de la noche. Estaban de pie en la terraza, esperando al resto de su grupo, contemplando las estrellas y disfrutando del silencio de la montaña, hasta que comenzaron a escuchar pasos pesados, lentos, deliberados, que se acercaban cada vez más. El sonido los rodeaba, ramas quebrándose, hojas agitándose. Algo estaba allí, justo fuera de su vista, hasta que se colocó a su lado. Aquí es donde se vuelve realmente extraño. En el momento no vieron nada, pero más tarde, al revisar la grabación de su cámara, Rocky Mountain Sasquatch analizó el clip y lo amplió en un 200%. Lo que encontraron fue escalofriante. Detrás de un árbol cercano se distingue claramente un brazo y una mano extendiéndose hacia afuera, con lo que parece ser un largo cabello colgando de él, un movimiento que pasó completamente desapercibido en tiempo real. Esto plantea una teoría intrigante. Algunos en la comunidad criptozoológica creen que los avistamientos aumentan durante grandes eventos astronómicos, como eclipses, superlunas o lluvias de meteoros. ¿Existe una conexión? ¿Podría esta misteriosa figura haber sido atraída por el próximo eclipse solar? Es una posibilidad en la que nunca había pensado. Pero si estos avistamientos se concentran alrededor de eventos cósmicos, tal vez deberíamos empezar a mirar hacia el cielo antes de mirar alrededor. Dime qué opinas en los comentarios.
¿Son las ventanas de eclipses un momento clave para los encuentros con críptidos? En lo profundo de la naturaleza indómita del estado de Washington, a casi 10 kilómetros de la civilización más cercana, una cámara de rastreo captó algo verdaderamente escalofriante. Era una tranquila noche de agosto de 2014, exactamente a las 8:25 de la noche, cuando el sensor infrarrojo de la cámara se activó, pero en lugar de un ciervo o un oso, el lente capturó a una figura solitaria. De pie entre los árboles había una mujer, o al menos algo que parecía una mujer, vestida con un largo y vaporoso vestido blanco. En sus brazos sostenía lo que parecía inquietantemente una muñeca. La cámara solo disparó 2 veces. En la primera imagen, ella está inmóvil, completamente quieta, casi como una estatua. En la segunda, se ha girado levemente, como si percibiera al silencioso observador entre los árboles, como si supiera que estaba siendo observada. Y aquí está lo que hace este encuentro aún más perturbador. No hay carreteras que lleven a ese lugar. No hay casas. No hay senderos. No hay campamentos. Es un terreno agreste y remoto. Entonces, ¿quién o qué estaría deambulando por este rincón olvidado del bosque, vestida solo con una delgada bata en plena noche? El dueño de la cámara, un experimentado bombero forestal, asegura que las imágenes no fueron preparadas. Búsquedas exhaustivas en Internet no han encontrado fotos similares ni falsificaciones conocidas. La policía local confirmó que no había reportes de personas desaparecidas que coincidieran con la apariencia de la mujer. Hasta el día de hoy, la identidad de esta figura misteriosa y la razón de su presencia tan lejos en el bosque siguen siendo completamente desconocidas. Como era de esperar, las teorías inundaron las secciones de comentarios. La mayoría se inclinaba por algo siniestro, un fantasma, un espectro, algo sobrenatural. Pero unas pocas voces sugirieron una posibilidad distinta. Quizás era una paciente con demencia, perdida y confundida, que de algún modo había llegado a internarse kilómetros en la naturaleza. De cualquier manera, es un pensamiento inquietante, porque ya sea algo paranormal o trágicamente humano, la pregunta sigue en pie. ¿Qué estaba haciendo allí? En uno de los desarrollos más impactantes de la investigación reciente sobre Bigfoot, una grabación de vocalizaciones en la península olímpica de Washington ha captado la atención de los expertos, incluido Matt Moneymaker, fundador de la Organización de Investigadores de Campo de Bigfoot. La península olímpica, situada en el extremo noroeste de los Estados Unidos continentales, es un punto caliente de avistamientos de Sasquatch. Sus vastos bosques lluviosos, ricos en salmón, ofrecen tanto refugio como alimento, y algunos investigadores creen que esta región alberga la mayor densidad de actividad de Sasquatch en toda Norteamérica. En su análisis de la nueva grabación, Moneymaker ofrece una visión sobre por qué el audio podría convertirse pronto en la forma más importante de documentación del Bigfoot. Según él, los encuentros visuales, en especial los cruces en carretera, suelen durar apenas unos segundos, lo que hace que la evidencia en video sea increíblemente rara. Pero las vocalizaciones, esas pueden prolongarse durante minutos, ofreciendo una oportunidad única de captar algo tangible. Y en este caso particular, los sonidos no se parecían a nada conocido. Never heard a noise like that before. So now it ain't gonna do it again. Just been bellowing. Yeah, like that. What the hell would that be? Wow. En palabras del propio Moneymaker, esto es absolutamente, positivamente, no un lobo. Si tú u otra persona asumen que lo es, les insto a buscar grabaciones existentes de aullidos de lobo y compararlas.
se darán cuenta de lo diferente que es de cualquier sonido canino conocido. Los gruñidos, los alaridos ascendentes, el ritmo, todo apunta a algo que no coincide con la fauna regional. Más allá del análisis, Moneymaker ofrece un consejo práctico para la gente común que pueda encontrarse con lo inexplicable. Recuerden, el teléfono en su bolsillo también es una grabadora de sonido. Puede ser una cámara de video, pero graba audio decente. Si escuchan algo extraño, comiencen a grabar. Simplemente apunten su teléfono hacia el sonido y presionen grabar. A medida que la búsqueda de Bigfoot evoluciona, el enfoque está cambiando. Los testimonios y las imágenes borrosas siguen siendo importantes, pero cada vez más son los sonidos del bosque, esos inquietantes llamados que resuenan en la noche, los que podrían acercarnos a comprender lo que camina entre los árboles. Porque a veces no se trata de lo que ves, se trata de lo que escuchas. Probablemente lo hayas escuchado antes. Los perros perciben cosas que nosotros no. Esta historia podría ser la prueba de ello. Una mujer grababa su tranquilo paseo por el bosque, con sus dos perros trotando adelante, cuando de repente se detuvieron. Ambos quedaron inmóviles, fijando la mirada en un punto al frente. No ladraban, no gruñían, solo una concentración intensa e inamovible. Ella tiró suavemente de las correas, esperando que continuaran, pero se negaron a avanzar. En ese momento no le dio demasiada importancia. Los perros se detienen por todo tipo de razones, ¿no? Pero más tarde, al revisar la grabación, el corazón se le detuvo. Justo allí, exactamente donde sus perros habían fijado la vista, había alguien. Un rostro pálido asomándose entre los árboles, ojos oscuros y hundidos, vestido completamente de negro, quieto, observando, mezclándose de manera inquietante con las sombras, casi como si fuera parte del propio bosque. Algunos creen que se trataba de un vigilante del bosque, una entidad folclórica de la que se habla en viejas historias, un guardián, o tal vez un celador, observando en silencio a quienes se atreven a entrar en su dominio. Lo que hace que este encuentro sea verdaderamente escalofriante es cómo reaccionaron sus perros antes de que algo fuera visible. Ni siquiera la cámara lo captó claramente en tiempo real. Ellos lo sintieron mucho antes de que ella lo viera. Y eso nos hace pensar, ¿cuántas veces nuestras mascotas perciben lo que nuestros ojos no ven? ¿Cuántas advertencias hemos ignorado, creyendo que nuestros animales estaban distraídos, cuando en realidad intentaban protegernos de algo invisible? Mucho antes de que mirar al cielo se volviera tendencia en Internet, uno de los investigadores de ovnis más respetados de México capturó algo que abriría un capítulo completamente nuevo en la historia de los fenómenos inexplicables. Mientras realizaba su habitual observación desde la azotea, Salvador Guerrero divisó lo que asumió era otro ovni deslizándose sobre la ciudad. Pero cuando amplió la imagen con su visor, todo cambió. Suspendida en lo alto del cielo había una figura oscura, de aspecto humanoide, que giraba lentamente sobre su propio eje, con brazos y piernas extendidos, completamente inmóvil, sin paracaídas, sin alas, sin propulsión visible. Solo una forma con apariencia humana, flotando, de manera imposible, en pleno aire. Durante varios minutos, la figura permaneció desafiando perfectamente la gravedad, girando lentamente. Luego, sin previo aviso, se deslizó detrás de un edificio y desapareció. Pero el misterio no terminó ahí. Meses después, en diciembre, Salvador registró otro avistamiento, una figura casi idéntica, suspendida en el mismo lugar, y esta vez no estaba solo. Otro investigador reconocido, que había permanecido en silencio debido a lo extraño de su propia grabación, salió a la luz, revelando que él también había captado a un pequeño hombre volador, suspendido en silencio en los cielos. Aunque estos encuentros puedan sonar inverosímiles, no son casos aislados. De hecho, México lidera el mundo en avistamientos documentados de ovnis y anomalías aéreas. ¿Podrían estos humanoides flotantes estar conectados con el fenómeno más amplio? ¿Son viajeros, vigilantes o algo completamente distinto? Sea lo que sean, están cambiando la forma en que miramos al cielo.
El veterano investigador de Bigfoot, Scott Carpenter, ha ideado un método ingenioso para captar a estos seres esquivos, una cámara orientada hacia atrás que graba lo que pueda estar siguiéndolo. Esta vez, lo que capturó dejó sin palabras incluso al propio Scott. Oculta entre la densa maleza, una imponente figura pálida se agacha sutilmente para evitar ser detectada. Mira con atención, el pelo blanco es inconfundible. Sus movimientos son cuidadosos, deliberados, claramente intentando permanecer oculta. Aunque Carpenter ha documentado numerosos críptidos siguiendo sus expediciones, un Bigfoot blanco es algo raro. ¿Podría tratarse de una variante albina? Las implicaciones son asombrosas. Este sendero en particular parece ser un punto de gran actividad. Oh, this guy here. This is on the same trail. This is really just right across from where the other one was. This guy here. Carpenter ha registrado otros sucesos extraños en la misma zona. Mientras camina por el sendero, la figura aparece brevemente en el encuadre, cruzando miradas con la cámara antes de esconderse detrás de un árbol delgado. Y aquí es donde se vuelve aún más intrigante. Si la teoría de Scott es cierta, entonces lo que estamos viendo es extraordinario. Se distinguen rasgos faciales, ojos, nariz, incluso la forma del rostro. Pero ahora observa con cuidado sus brazos. ¿Soy el único que piensa que parece estar cargando algo? ¿Podría tratarse de un progenitor protegiendo a su cría? Si es así, podría ser más prueba de que estos seres se desplazan en unidades familiares, igual que nosotros. ¿Qué crees que está pasando aquí? La noche del 16 de septiembre de 2014, el polémico investigador Robert Dodson colocó una trampa con cebo en lo profundo de los bosques de Oklahoma, una mezcla de fruta y carne cruda destinada a atraer lo desconocido. A las 9:30 de la noche, su cámara de rastreo captó algo, o a alguien, observando desde las sombras. Dos ojos brillantes atravesaban los árboles cerca del sitio del cebo. I'll keep dunking down for, damn it. Entonces, Dodson hizo lo impensable. Corrió directamente hacia ellos. Don't do this at home. Whatever you do. Right over here. Don't ever do this. Las consecuencias solo profundizaron el misterio. Cuando el área fue examinada, se midió la altura a la que aparecían los ojos. Unos impresionantes 2,5 metros, demasiado alto para cualquier ciervo u animal común. Así que la pregunta permanece: ¿qué clase de criatura observa desde esa altura, oculta en la oscuridad, con ojos que no parpadean? Entre Columbia Falls y el Parque Nacional Glacier se encuentra una zona tan remota que ni siquiera los excursionistas más experimentados pasan por allí con frecuencia. El esquiador local Julian conoce bien ese terreno, pero durante una de sus bajadas por la montaña se topó con algo que nadie ha podido explicar. Marcadas en la nieve intacta había enormes huellas, cada una mucho más grande que las botas de esquí de Julian. Y si alguna vez te has puesto unas botas de esquí, sabes que no son precisamente pequeñas, pero no fue solo el tamaño lo que llamó la atención. Una de las huellas mostraba 2 dedos juntos, una característica extraña que no coincidía con ningún animal conocido de la zona. Expertos en rastros que revisaron las imágenes notaron las profundas impresiones y el paso enorme, lo que indicaba que algo con un peso increíble había atravesado el área. Más desconcertante aún, los investigadores de fauna confirmaron que los osos grizzly y otros grandes depredadores no se adentran en nieve tan profunda, y mucho menos en pleno invierno. Lo más interesante, las huellas seguían un camino perfectamente recto, como si la criatura caminara sobre 2 piernas. ¿Podría ser esto una nueva evidencia del residente más escurridizo de Montana? Ya sabes de quién estamos hablando. En la zona rural de Michigan, a unos 65 kilómetros de Detroit, vive Mike, un hombre con una tranquila propiedad de 12 acres rodeada de viejos robles.
Su casa está bien retirada de la carretera y detrás de ella, a unos 180 metros, se encuentra su orgullo y alegría, un gran estanque que él mismo llenó de peces hace años. Atrae a todo tipo de fauna, normalmente para su deleite, pero una noche de octubre, todo cambió. Eran alrededor de las 9:30 de la noche. El clima era inusualmente cálido y la luna, casi llena, proyectaba una suave luz plateada sobre la tierra. Mike hacía lo que tantas veces había hecho, relajarse en su terraza trasera con una cerveza, disfrutando de la calma. Unas luces solares alrededor del estanque se reflejaban en el agua. Entonces, lo escuchó. Un chapoteo rítmico proveniente del estanque. Mike conocía bien los sonidos de la vida silvestre. Ciervos, mapaches, algún zorro ocasional, todos le eran familiares. Pero esto era distinto, demasiado intencional. Intrigado se levantó, medio esperando descubrir a unos jóvenes colándose para nadar de noche. Lo que vio lo heló hasta los huesos. En la orilla del estanque algo estaba agachado. Al principio parecía un perro grande encorvado sobre el agua. Tenía pelaje oscuro, o tal vez cabello. Era difícil distinguirlo bajo la luz de la luna. Pero algo no encajaba. La manera en que se movía, la forma de su cuerpo. Sus extremidades no eran normales. Los hombros eran anchos y las patas traseras demasiado largas para cualquier perro. Entonces se levantó. Desplegándose con un movimiento antinaturalmente fluido, se irguió sobre dos piernas como un hombre. Mike se quedó paralizado. La criatura se alzaba sobre el estanque, fácilmente de más de 2 metros de altura. A la luz de la luna, su silueta se definió. Un hocico alargado como el de un lobo, pero demasiado masivo. Orejas puntiagudas que se movían, atentas a los sonidos del bosque. Por un instante absurdo, Mike intentó convencerse de que era alguien disfrazado. Pero el movimiento, el peso de su cuerpo, era demasiado real, demasiado natural, demasiado vivo. Trató de sacar su teléfono, con los dedos temblorosos, pero cuando levantó la vista, la cosa ya se alejaba. No corría, no caminaba exactamente, simplemente se deslizaba, rápido, a través del claro, desapareciendo entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Mike se quedó sentado en silencio, la cerveza olvidada, el estanque reflejando nada más que preguntas. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, reunió el valor para revisar la orilla. Había impresiones extrañas en la tierra, nada definido, solo lo suficiente para confirmar que no había sido un sueño. El suelo era demasiado duro para dejar huellas claras. Pero el miedo, ese era real. Mike es obrero de la construcción, práctico, sin rodeos, sin interés en historias de fantasmas o monstruos. Pero incluso él admite, lo que vio no era un oso, no era un hombre, y no era ningún animal nativo de Michigan. No se lo ha contado a su esposa. Sus compañeros de trabajo no lo entenderían, pero envió esta historia a nosotros, no por fama, sino para que alguien que haya visto algo similar sepa que no está solo. Y por si te lo preguntas, ahora Mike cierra sus puertas con llave. Ya no se sienta afuera de noche. Porque hay cosas que simplemente no se pueden olvidar. Todo comenzó como un momento entrañable. Un abuelo bailando con su nieta en una reunión familiar. Sonrisas por todas partes. El tipo de recuerdo que esperarías atesorar para siempre. Pero mientras los dos se balanceaban de un lado a otro con alegría, la cámara captó algo que nadie en la fiesta notó en tiempo real. Una figura empezó a aparecer. Al principio, apenas perceptible, solo una mancha oscura al fondo. Pero a medida que abuelo y nieta continuaban bailando, la figura se movía con ellos, justo detrás. Su forma era sombría, su presencia ominosa, y sin embargo nadie parecía darse cuenta. No fue hasta más tarde, cuando la madre de la niña revisaba la grabación, que la aterradora verdad salió a la luz. Pausó, retrocedió, volvió a mirar. Allí estaba, algo siguiéndolos. Algunos podrían decir que los espíritus se sienten atraídos por los momentos de alegría, especialmente los familiares fallecidos. Pero la familia insiste. No hay nadie a quien hayan perdido que pudiera manifestarse así. Ningún rostro familiar, ninguna presencia reconfortante. En cambio, creen haber capturado algo mucho más siniestro. Así que ahora te lo dejamos a ti. ¿Fue esto una visita desde el otro lado?
o una presencia oscura oculta a plena vista. Un video viral en TikTok ha puesto a Internet en un frenesí, pero esta vez no se trata solo de vibras inquietantes, se trata de evidencia. En el clip, un grupo de cazadores capta un aullido estremecedor que resuena a través de un denso bosque. Al principio, la mayoría lo descartó como un lobo, tal vez un solitario desorientado aullando al viento. Pero cuando los expertos realizaron un análisis detallado del sonido, todo cambió. Aquí es donde se pone fascinante. Las frecuencias en la grabación no coinciden con ninguna especie de lobo conocida en Norteamérica, ni una sola. Y lo más impactante, el sonido sí coincide con otra cosa, y de manera sorprendente. Se alinea casi a la perfección con la vocalización de Bigfoot más larga jamás documentada. Y esto no es un rumor de Internet, lo dicen analistas de sonido con experiencia. De repente, ya no se trata de un simple ruido extraño en el bosque. Es un posible vínculo, uno de los más convincentes hasta ahora, entre un encuentro moderno y la leyenda perdurable de Bigfoot. Las comparaciones son difíciles de ignorar. La estructura, el tono, la duración, todo encaja con lo que muchos creen que es el llamado de esta criatura esquiva. Ahora, el debate está encendido. Los escépticos se inclinan hacia la investigación. Los creyentes redoblan su convicción, porque si no fue un lobo, entonces, ¿qué fue exactamente lo que aulló en esos bosques? Apaga las luces, pon música inquietante. En el escenario adecuado, con la atmósfera precisa, el leve balanceo de este árbol fácilmente podría confundirse con un Bigfoot al acecho. La silueta, el ritmo, el ambiente, todo encajaba demasiado bien. Claro, no era más que un árbol, pero el hecho de que engañara a alguien lo suficiente como para acabar en un foro de Bigfoot, la verdad, eso es bastante genial.